Y vamos a las noticias, no, porque aunque noticias hay para dar y regalar, a esta particular vuelta al mundo, vuelta a América Latina, quedamos en los minutos que nos queda de la primera hora, hay mucha tela que cortar y que contar para variar. Y esta vez quiero empezar por Argentina, quiero ir directo a un poco al tema argentino. Van pasando días, ¿no? Post cita electoral legislativa, se no existieron miles, millones de análisis de todo tipo, para todos gustos, muchos cayendo en lugares muy comunes, ¿no? De las expectativas, creo que conversamos algo la semana próxima, pero la vida sigue en la Argentina, más allá de las elecciones. La gente sigue pendiente de que le resuelvan sus problemas cotidianos o les ayuden. Y lo que me sorprende, Bahía, es la centralidad que ha tenido, que tiene esta semana, la cuestión de las internas de cara a las presidenciales del próximo año 23. A mí me sorprende. Yo cuando se habla tanto de esta cuestión, siempre pienso que hay un vaso comunicante con el no prestar atención con las cosas que preocupan a la ciudadanía. Es decir, es una correlación entre todo lo que pareciera al interior del Frente de Todos se está hablando sobre la cuestión de las internas y también en Juntos por el Cambio. No sé si una vez que he echado mirada a todas las noticias de esta semana, también pareciera que es lo que está más en palestra, vaya. Sí, efectivamente, Alfredo, justamente, si bien es verdad lo que decís que parece como que las internas del Frente de Todos están como posicionándose en la agenda mediática, la realidad es que antes de ayer hubo una cuestión muy importante que también Macri le puso límite un poco a la ambición presidencial de Larreta, pero sí, sin embargo, seguimos tanto en la oposición como en el oficialismo en esta discusión de cara al 2023. Hubo una intervención de Macri en un encuentro denominado Encuentro Federal de la Fundación Pensar, un centro de elaboración de propuestas del PRO, y donde dijo que muchos curas quieren ser papas, pero sepan que tienen que competir. Digamos, ahí Larreta, Macri, inclusive con el armado del radicalismo, que también le fue muy bien en las elecciones, se están posicionando a un liderazgo de Larreta que me parecía bastante fuerte, y sin embargo le están poniendo algunas cuestiones o algunos palos en la rueda, por decirlo de alguna forma. La realidad es que yo creo que tenés razón. Yo creo que se está conformando tanto en la oposición como en el oficialismo estas disputas internas de cara al 2023. Entiendo que una vez que se logren sortear, si bien esto viene para largo, ya podrían empezar a pensar tanto de un lado como el otro en propuestas más concretas y en políticas más concretas para solucionarle la vida a las personas, con lo cual coincido con lo que vos planteás, digamos. Es curioso, ¿no?, que ha habido esta semana una discusión ya en los últimos días de la semana sobre el tema de los alquileres y si bien ha sido tratado, no ha sido tratado con tanta intensidad como ha sido la cuestión de las internas. Y es una reflexión en voz alta, ¿no?, porque yo creo que lo que le preocupa a la mayoría de gente que depende de un alquiler para vivir en cualquier lugar de la Argentina es precisamente esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con la próxima ley del alquiler? Sí me ha preocupado, y si no lo digo reviento, que la única, a ver, ¿cómo decir? El único horizonte respecto a la nueva ley que se podría venir por parte de la iniciativa del Ejecutivo, del Frente de Todos, sea vamos a sentarnos a dialogar. Yo creo que a veces está un poco sobredimensionado el vamos a sentarnos a dialogar. A ver si me explico. Claro que es fantástico sentarse a dialogar, pero hay que saber qué es lo que tú llevas para sentarte a dialogar, ¿no? No sé, a ver, yo me explico, ¿no? Imagínense que unos amigos tienen que decidir ir a hacer algo el fin de semana. Y bueno, vamos a sentarnos a ver qué decidimos. Y está perfecto que sea colectivo, pero estaría buenísimo también saber qué piensa cada quien para saber qué hacemos el fin de semana. No, digo porque a veces hay un exceso de el vamos a sentarnos para dialogar como si esa fuera la decisión tomada. Lo digo porque este es un tema que se está discutiendo sobre cuestiones muy puntuales, el tema del alquiler. Esto afecta a mucha gente y entiendo que pareciera que la ley anterior no ha funcionado, habría que explicar por qué no ha funcionado, por culpa de quién, ¿no? Pero bueno, más allá de que se quiera cambiar la ley, que me parece bien o mal, me da igual, lo que me interesa es saber hacia dónde vamos. Insisto, preocupante que sigan estando en agenda los temas de la burbuja política a veces en la que vivimos, ¿no? Y existimos y respiramos. Las presidenciales, yo estoy convencido que a la persona que se levanta a las 5 de la mañana le importa lo que se denomina en teoría política un carajo.
Ustedes saben lo que significa en teoría política eso, pues exactamente eso. Entonces quiero un poco poner esto que a veces me da un poco hasta de grima cuando escucho un exceso en serio del tema primarias cuando hay otros temas que preocupan. Lean, lo hemos encontrado, ha llegado, está, fíjense, yo le voy a decir a la gente, viene con el pelo al viento como yo venía diciendo aquí a lo largo del programa, corriendo, corre. Veníamos hablando, Lean, del tiempo, la diferencia del tiempo, el contraste del tiempo, el capital y donde yo estoy. Bueno, lo hemos logrado, así que le doy el saludo, que lo tengo por acá y creo que quería intervenir y decir algo al respecto. Alfredo, no sé con qué me habrán excusado, vamos a decir la verdad. Estaba viniendo para mi casa y me olvidé la computadora, así que tuve que volver corriendo con el subte. Y bueno, por suerte llegué, que es lo importante. Y todo queda cerca, ¿no, Lean? Todo queda muy cerca ya, ¿no? En Capital. Y por suerte debo decir que milagrosamente estaba cerca, pero no todo está muy interconectado por subte en la ciudad de Buenos Aires, para nada. Hay muchos barrios que están por fuera de la red de metro, como se dice en otros lados de Argentina. Perdón, Lean, pero ¿vamos a contarle a Lean que hiciste el editorial sobre el tiempo y la llegada tarde de Lean o vamos a omitir? No, Lean. A ver, empezamos en las internas. Hablando de internas, Lean. ¡Qué castigo, No, yo iba a hablar hoy esto, ¿no? Iba a hablar del tiempo como tiempo de Entre Ríos. De hecho, era casual también que está leyendo un libro, yo no lo sabía, Abraham, sobre el tiempo, del filósofo, no me va a salir el nombre, el surcoreano, que es muy reconocido, pero el nombre es imposible. Byung-Chul Han. ¿Cómo? Byung-Chul Han. Bueno, yo solo llego a Hayun Chang, que es el de Retirando la Escalera, que fue el buen samaritano, porque es economista y me lo aprendí después de 25 años repitiéndolo. Pero, y ahora dije, Lean, que daba casualidad que tú estabas aprestado con el tiempo y un poco era el contraste. La tergiversación que hace Bahía Luna es lo que se le llama Infobae, también como categoría política. A ver, seguimos entonces. Alfredo, no, en la línea que vos decías, el tema de las agendas, ¿no? Que muchas veces está la agenda mediática muy por otro lado de los intereses de la gente. Te sumo el tema de la prohibición del Banco Central a pagar en cuotas los pasajes en exterior, que es una decisión reciente del Banco Central. Y madre mía, las homes de los sitios web de noticias de Argentina, todo es este apocalipsis que afecta a pero muy poquísima gente que se puede dar el gusto aún con este nivel de inflación y con este nivel de pérdida del poder adquisitivo en Argentina, de irse de viaje al exterior, ¿no? Y pienso, realmente va en la línea de lo que vos decías, Alfredo. Claro, es inversamente proporcional, ¿no? El espacio que ocupan los tabloides y lo cuán ocupa a un porcentaje de gente. Yo creo que ahí es otro buen ejemplo en la línea de lo que estamos planteando respecto al tema argentino. Y recuerdo, para terminar, Argentina, tercera fuerza nacional, ahora que se acaba de cerrar ya el escrutinio de los resultados en todo el país. No es Milei, no. Es el Frente de los Trabajadores, es la izquierda. Lo digo para los ¿no? entusiastas o para los deprimidos también entusiastas, que hay de los dos bandos. La tercera fuerza sigue siendo el Frente de los Trabajadores, con una diferencia relativamente holgada respecto a la cuarta fuerza, que es el grupo de los derechosos llamados libertarios, que es una suerte de eufemismo más que utilizan, porque son de los que justamente no permiten que la gente tenga el derecho al aborto, cuando existen un montón de circunstancias, incluso el deseo y la voluntad de la mujer. Así que, para dejarlo claro, ahora quiero ir a Chile, porque creo que nos toca un poco de ver y analizar los resultados de la elección de primera vuelta chilena de la semana pasada. Parece que ha pasado un mundo, solo ha pasado 7 días. Las presidenciales segunda vuelta es 21 de diciembre. Y fijaros que acertamos. Hicimos nuestro pronóstico con nuestra bola de cristal y la semana pasada Cris y Bahía hicimos una suerte de personajazo Boric, personajazo Kast, y era evidente que parecía que iban a pasar a segunda vuelta, aunque nunca se sabe lo de evidente y elecciones juntos. Creo que por ahí tienes cositas, Abraham, al respecto, ¿no? Y Alfredo, esta semana sobre todo empieza ya la especulación sobre las alianzas, ¿no? Se empiezan a fraguar algunas alianzas, algunas ya se han explicitado. La democracia está en peligro con esta advertencia. Por ejemplo, el Partido Liberal y Nuevo Trato
bueno, ya ha anunciado de manera formal el apoyo a Boric para la segunda vuelta. Y la otra gran cuestión, Alfredo, es a quién va a apoyar Parisi, ¿no? El candidato de sorpresa, el tercero, ¿no? ¿A quién le va a dar el apoyo? Hay una declaración que por lo menos ya ha hecho que algunas personas empiezan a decantar por un candidato en esta segunda vuelta. Ha dicho Parisi esta semana: en Chile no hay cabida para la extrema derecha. Difícilmente Kast va a poder ganar. El tercero más votado, bueno, sentencia que Antonio Kast, no dará gobernabilidad ni paz social. Creo que ha sido bastante tajante en esta declaración. No sé cuál sería el efecto que genere esto dentro de su electorado, Alfredo. De hecho, creo que es interesante, ¿no? El fenómeno Parisi es un candidato, le recordamos a nuestra gente que nos escucha siempre, que es un candidato que no pisó Chile. O sea, el candidato tercero elegido en Chile no vivía en Chile, vivía en Estados Unidos, no fue por un tema legal, o sea, tenía miedo de estar en una causa judicial y demás, hizo campaña desde Estados Unidos, primera particularidad y singularidad del candidato. Y luego yo creo que tú te acordarás más por el tema ecuatoriano, lo hablamos un poco la semana pasada, está ese candidato parecido que en el Ecuador fue Hervás, ¿no? Xavier Hervás, que obtuvo un 16% en la primera vuelta y era una suerte de una persona muy proactiva en redes sociales, con un votante, un electorado bastante indescifrable, diría muy heterogéneo, quizás un poco cansado de la vieja política, pero que Parisi pareciera que tiene también una radiografía similar a algo que viene dándose en América Latina, que ocupan cierto espacio político electoral. Ha dicho esta semana Parisi que va a hacer una consulta virtual, o sea, está redoblando la apuesta en términos de a quién apoyaría, además de lo que planteabas, Abraham, ha añadido que plantearía una suerte de consulta virtual, una cosa que no sabemos si es vinculante, quién va a votar, bueno, el nuevo mundo en el cual se participa y está bien de otra manera. Yo quisiera, porque el debate está en lo que dice Abraham, ¿no? De cuáles son las alianzas, pero quiero dar dos datos. La superdemocracia chilena participó el 47%. O sea, a ver, el 47% es la superdemocracia chilena, fue la que fue a votar. Y añado otra cuestión que no quiero dejar pasarla. Y voy a hacer una cuenta que espero que sea simple. A veces en la radio esto no siempre funciona. Kast, el ultraderechista al cual todo el mundo le tiene miedo, porque ya lo vimos la semana pasada, Chris contó cosas que daban hasta para caerse para atrás, del vínculo con el pinochetismo. Es cierto que hay que estar preocupados, los que somos progresistas y demócratas, que sea la primera fuerza electoral, la primera minoría, pero tampoco exageremos. ¿Por qué? ¿Ustedes saben cuánta gente votó a Kast de todo el padrón electoral? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Saben cuánta gente votó a Kast? El 14%. O sea, un poquito menos, para ser más correcto. No llega ni siquiera al 14%, 13, algo por ciento. O sea, no había de cada 10 chilenos, chilenas, no hay 2 personas que voten a Kast. Un poco menos, más cercano a una persona. Por cada 100 chilenos, chilenas que hay para votar, solo hubo 13 personas que fueron a votar. O sea, el 13% del padrón electoral. Claro, el 28% es porque hubo una gran abstención. Quiero decir que pongamos ese fenómeno político en su justa medida, porque no sé por qué, yo siento que el progresismo le encanta inflar a los demonios de la ultraderecha. O sea, le encanta, es como que hay una suerte de pasión, es un poco provocador en este momento del partido. O sea, creo que hay una fascinación por el enemigo o adversario político. Y lo digo en serio, fascinación. Hablamos más de Milei que del Frente de Izquierdas en la Argentina. Se habla de Kast como si hubiera tenido la hegemonía que tuvo. O sea, Lucho Arce el 55%. Digo, para dimensionar a veces este tipo de cuestiones. 13% del padrón electoral. Es verdad que es la primera fuerza político-electoral y puede llegar a ser presidente. Pero es el porcentaje que estamos planteándolo. No digo para infravalorarlo ni subestimarlo, pero siempre repetimos. No exageremos, no sé, me parece que es un flaco favor. Lean, creo que querías comentar algo al respecto. Sí, Alfredo, en la línea que vos decías de el porcentaje ínfimo del total del padrón que votó a Kast en Chile, tengo el dato de que la abstención llegó al 53% entre 15 millones de ciudadanos
convocados a votar en Chile. Creo que, como bien vos decís, el límite del progresismo no es tanto la cantidad de votos que pueda llegar a cosechar la extrema derecha, como tratar de conquistar a esos ciudadanos que no fueron a votar y que podrían votarlos, ¿no? Tal cual. De hecho, yo esta semana, de broma y en serio, decía que creo que es un error, desde mi perspectiva, un punto de vista muy personal, si Gabriel Boric, con la plataforma progresista del Frente Amplio, cree que los votos están en el centro. Los votos están en las calles, creo yo, no en el centro. El centro es algo a lo cual ya los que fueron a votar, muchos de ellos son de, pongo comillas, centro. Los votos están en las calles, que no van a votar históricamente. Ese 47% de participación, o como decías, Lean, 53% de abstención, es constante en la primera vuelta chilena. Es más, y lo hemos mirado con el equipo de trabajo de CELAC, en la segunda vuelta no se crean que aumenta demasiado la participación históricamente en Chile. Solo pasa al 51%, o sea, 4 puntitos más. Y en el plebiscito, del cual decimos que era un ejemplo, ¿no?, en Chile para cambiar la constitución pinochetista, no pasó el del 60 puntos, se quedó lejos de 60 puntos de participación. Lo que quiero decir es que es verdad, hay una sociedad chilena que habrá que entender por qué, seguramente hay muchas razones, pero que no suele ir a votar. Y yo creo que esto es importante. Si Boric creo que busca la avenida del medio y del centro, puede ser que se deje la avenida de la calle, que habitualmente hay más gente, con otras preocupaciones y ocupaciones. Y vamos a ver, esto recién empieza. Y también hubo elección, hablando de elecciones, en otro país donde esta semana se ha comentado muy poco. Yo no he visto muchos titulares esta semana, he visto muy pocos titulares sobre elección en un país que siempre suele llamar la atención por todo, es Venezuela. A ver, Cris, que te lo pongo complicado porque es tu país, así que todo tuyo. Bueno, lo más complicado de lo que me lo pone Venezuela mismo está difícil, ¿no? Pero, a ver, haciendo un esfuerzo, hablando de elecciones y hablando además de abstencionismo, porque sí hubo titulares después de las elecciones y todos estaban muy enmarcados, ¿no?, en lo negativo, en lo que no fue o en lo que dejó de ser para la oposición, y por supuesto en esta palabra abstención que no faltó y que yo honestamente no vi, por lo menos en comparación con los titulares sobre unas elecciones presidenciales en Chile. Primero decir que fueron unas elecciones, las de Venezuela, las primeras que en 4 años pues participaron la mayoría de las fuerzas opositoras que ya habían boicoteado anteriores comicios electorales, no, eso por ahí. Ahora, titulares hubo, por ejemplo, del tamaño de Infobae, siempre uno de nuestros favoritos, y creo que va a dar el permiso de leer algunos porque están interesantes, ¿no? Por lo menos Infobae dice: venció el plazo para publicar los resultados, pero la dictadura todavía no informó quién ganó en Barinas, ¿no? La dictadura no informó quién ganó en unas elecciones, o sea, una contradicción de locos. Pero The New York Times, y así como otras agencias internacionales de noticia, bueno, titula que en el orden o en la línea de Venezuela celebra unas elecciones controversiales, pero Maduro demostró su poderío político. Y France 24 dice: oficialismo venezolano arrasa en unas elecciones regionales marcadas por la abstención. Y allí justamente, creo que en un contexto de elecciones regionales, votó más del 40% del padrón electoral, con muchos venezolanos además, que valga decir que están fuera del país y no han podido votar, como es mi caso. Casi tanto como en las elecciones presidenciales de Chile, si queremos hacer comparaciones, ¿no? Y además me permite un comentario, y es que si bien los venezolanos y las venezolanas no encontraron el interés que desean los políticos, ¿no? Yo creo que es más un problema, una narrativa abstencionista de la oposición durante los últimos años, y también de la gestión local, la de la gestión regional, que de la vía electoral misma, ¿no? Que valga decir, en Venezuela es uno de los países que más vota en la región y uno de los que a los medios les gusta menos cubrir cuando saben que no les va a beneficiar. Ahora, el CNN le da una patadita a la oposición y dice que van divididos y miope a las elecciones regionales de Venezuela. Y por último, el Deutsche Welle, que se abstuvo solamente a decir: observadores de la Unión Europea reportan
irregularidades en la elección de Venezuela. Sin embargo, dejan de comentar que además de la Unión Europea, hubo más de 10 organizaciones internacionales conmovedores de estos comicios, entre esos el Centro Carter y también la ONU. De ellos no comentan nada más allá de lo que habrá dicho la Unión Europea. Yo creo que hay un par de cosas que destacas que sí me gustaría todavía comentarla más, Chris, y sobre todo la gente que ha leído, escuchado, visto poco de lo ocurrido en Venezuela. En Venezuela, los resultados han dado 117 alcaldías a la oposición, al chavismo, y ha dado 3 gobernaciones con duda, como bien dices, de lo que es Barinas, que es un estado relativamente importante en el mito, en el símbolo del chavismo, porque allí nació el comandante Hugo Chávez, ¿no? En esa región. Pero hay algo que has dicho que me parece fundamental y quiero recalcarlo y me gustaría que me permitan solo un minuto al respecto de, claro, los mismos que dicen, que ha partido una gran mayoría de venezolanas y venezolanas afuera de Venezuela, que han emigrado en los últimos años, cosa que es absolutamente cierto y eso hay que verlo solo cuando uno va por cualquier rincón de América Latina, inclusive España, por poner países donde verdaderamente se perciben. Los mismos que remarcan eso permanentemente no hacen una cuenta muy simple. Si esos 2, 3, 4, 1, me da igual el valor que quieran poner porque hay fuentes diversas, pero pongamos 2 millones de venezolanos afuera, Naciones Unidas plantea 4, quieren 3, quieren 1, ¿por qué no actualizan el cálculo de participación con ese supuesto de gente afuera del país, como decía Chris? ¿Por qué? Porque era fácil mirar, periodista de investigación, que los hay seguro en Infobae muchísimo y en Clarín más y en La Nación Plus también, mirar cuántos extranjeros, o mejor dicho, cuántos venezolanos en el exterior estaban empadronados electoralmente para votar en Venezuela. ¿Saben cuántos? Eso no lo hicieron el trabajo los de Clarín, Infobae, La Nación y todos ellos, ¿no? Un poquito más de 100.000. Algo no cuadra. O sea, si hay un poquito más de 100.000 y en cambio dicen que hay 3 millones afuera, si ellos llevan razón de que hay 3 millones afuera, es evidente que en vez de 42% de participación, se traslada a un valor cercano al 60%. En unas elecciones regionales, que no presidenciales. Lo que quiero decir con esto es que si somos rigurosos en el debate de la participación en Venezuela, seamos al menos consecuentes en el estudio. Insisto, esto es un debate que hay que tener. No estoy diciendo que está buenísimo que hayan venezolanos y venezolanas afuera. Lo que estoy diciendo es que si esas cifras se manejan desde organismos internacionales, que son los mismos que critican que ha habido una baja participación, algo mal están haciendo las matemáticas. Primera cuestión que un poco Chris creo que ya lo destacaba con mucho tino. Y el otro aspecto, evidentemente, que es importante saberlo. Una de las lecturas que se ha hecho mayoritariamente es que ha habido un poco más de votantes por afuera del chavismo que en el chavismo. Claro, eso es la aritmética y la matemática de juntar a los no chavistas. No están juntos, por eso no se pueden sumar. Entiendo el ejercicio, ¿no? Entiendo el ejercicio y esto es democrático que discutan sobre esto. Es democrático que se discuta sobre esto. Si son más, menos, es un debate interesantísimo que puede haber. Y lo último, respecto al informe de la misión de la Unión Europea, va a salir publicado en febrero, primera cuestión. Y como bien decía Chris también, de todo, me he leído el preinforme que hubo y en el preinforme destaca evidentemente que han sido las elecciones más equilibradas, utilizan ese término, en los últimos 20 años. Evidentemente hay críticas respecto al Poder Judicial y al exceso del abuso del Estado, algo que, bueno, ¿conocen algún país que no se abuse del Poder Judicial? Perdón, sigo. A lo que voy es que claro que va a tener críticas, pero también, y luego la línea de lo que decimos, hay un contraste entre la posición de la Unión Europea por ahora y la de Estados Unidos. El debate está abierto y hay que recordar que hay posibilidad de referéndum revocatorio en Venezuela el año próximo. O sea, esto es a mitad de mandato y es factible, pero para eso se requiere más de los votos que obtuvo Maduro en la anterior elección. Son 6.600.000, si no recuerdo mal, y la oposición ha sacado un poquito más, si se juntara. Con lo cual, el debate democrático está nuevamente abierto. Lo que no tolero, desde mi perspectiva, es que se siga discutiendo el término democracia. A uno le puede gustar más, le puede gustar menos. Pero son las reglas del juego insisto, con muchos problemas, seguro. No tengo la menor duda al respecto. Dime, Chris.
Yo quería recalcar algo que yo creo que más que una mega elección, ¿no? Para elegir gobernadores, para elegir alcaldes, yo creo que estas elecciones fueron sobre todo un volantazo, ¿no? Para encauzar como el rumbo político del país, para consolidar una vía pacífica electoral para resolver las diferencias, que yo creo que es una victoria frente a las pretensiones estas de violencia, extremismo, que ha marcado la agenda especialmente de la oposición en los últimos años y que también va a determinar, o sea, estas elecciones, el resultado, cómo estos nuevos actores que van surgiendo en la escena venezolana van a actuar, ¿no? En esos procesos importantes como la negociación en México y en un futuro, pues, reformas más importantes que se tienen que implementar en el país en los próximos años. Creo que das en otra tecla para mí fundamental, ¿no? Es como bien dices, es una manera de canalizar la disputa política por la vía electoral y creo que de hecho el hecho de que participara Enrique Capriles y Ramos Alub y tantos otros de la oposición no eran fuerzas marginales de la oposición como quizás pasó en las últimas presidenciales. Hay un cambio cualitativo relevante, lo cual no significa que esté todo resuelto, ni mucho menos. Vamos a pasar a otro país donde no suele haber problemas de ningún tipo. Es el país de nuestro querido Abraham Verduga. Hablamos del Ecuador. Esta semanita, ¿cómo ha venido la cosa? Espero que me digas que no ha habido motines policiales, ni motines en cárcel, ni que han muerto más gente, porque me da una tristeza tremenda. Bueno, de momento hay una tensa calma en el país. El que sí se ha llevado un botín a Miami es Lenín Moreno, que por cierto, esta semana feneció el plazo que pidió a la Asamblea Nacional para ausentarse del país. Terminaron los 3 meses y el señor sigue impunemente paseándose por las calles de Miami. Qué conveniente, ¿no? Luis Almagro, Alfredo, le ha ofrecido al señor Lenín Moreno que se meta al club de la OEA, que se encargue de la oficina de personas con discapacidad. Y bueno, ese es, digamos, el argumento que exhibe el expresidente Lenín Moreno para decir, chicos, espérenme un ratito en Ecuador, voy a estar un tiempito más por acá en los United States, Alfredo. O sea, se ha ido a la OEA, ¿no? El Lenín Moreno va a trabajar allá ahora. Por lo menos esa es la oferta que le ha puesto Luis Almagro. Hay que decir también que esta semana, Alfredo, la bancada de UNES, de la Unión por la Esperanza, del correísmo, ha presentado una resolución en la Asamblea, se ha votado para que este señor venga a dar la cara en Ecuador, y adivina cuál fue la bancada que dijo, no, déjenlo tranquilo al señor. Creo que no es difícil intuir. Bueno, la bancada de Creo, la bancada del señor presidente Guillermo Lasso en la Asamblea, apoyando a que Lenín Moreno siga paseando en Miami en total impunidad. En todo caso, más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, le protegen, ¿no? Ellos decían que eran distintos, pero acaban protegiéndose entre ambos. Ya se sacaron las caretas hace ya mucho tiempo. Lo mismo pasó también, por cierto, con la votación de Pandora Papers. Imagínate tú, una de las funciones de la Asamblea Nacional en Ecuador es fiscalizar. Bueno, la bancada de Creo, del señor Guillermo Lasso y otras bancadas, supuestamente algunas progresistas, han dicho que no, que mejor que eso se encargue la Fiscalía, que la Asamblea no tiene nada que hacer con los Pandora Papers. En fin, lo importante, Alfredo, para mí esta semana es que cae estrepitosamente la popularidad del flamante presidente Guillermo Lasso, ¿no? A menos hace cero. Muy poco hablaba de muerte cruzada, ¿te acuerdas? Muerte cruzada. Sí, es verdad. Ahora adivina qué, quienes hablan de muerte cruzada, golpistas, desestabilizadores. Perfiles de Opinión presentó una última encuesta, Alfredo, el jueves. El 67,38% de los ecuatorianos califica de mala o muy mala la gestión del presidente Guillermo Lasso. Ha caído desde julio pasado 40 puntos porcentuales. ¿Qué te parece? Le acabó la luna de miel, ¿no, Abraham? O sea, fue muy efímera la luna de miel. ¿Duró cuánto? Ni 100 días esta vez. El amor es eterno mientras dura, dicen por ahí, ¿no? En todo caso, se le acabó también las ganas de muerte cruzada, por lo que se puede apreciar. No, realmente sí que creo que Lasso se ha dado cuenta que lo de gobernar es un poco más complicado, ¿no? Que hacer el TikTok con pantalones rojos y montarse en una barca en la Amazonía. No, creo que se daba dando cuenta que esto de gobernar es complicado y lleva poquitos meses. Y creo que cuando no sabe resolver algo, lo que hace es que llama a la fiscalía y le dice, dale tú. Y bueno, y la última perlita, si es que tenemos tiempo, son 20 segundos. Le pedí a Fer que corte este extracto. Recordemos que esta semana, se conmemoró el día contra la erradicación, ¿no? de la violencia contra la mujer. Y bueno, la vocera oficial del gobierno fue la primera dama, que ya es una figura bastante anacrónica que ha vuelto a nuestro país. La primera dama, la esposa del señor presidente Guillermo Lasso, se manda el día
donde se habla de la erradicación de la violencia contra la mujer, este comentario, pongan atención y agárrense de la silla. El afán de pensar que nadie nos comprende, nos volvemos víctimas y es terrible. No, mujeres, no somos víctimas de nadie, solo de nosotras mismas si nos dejamos. Si nosotros no nos hacemos respetar, pues nada va a cambiar. El Opus Dei, Alfredo, en Carondelet. ¿Qué te parece? ¿Puedes repetir bien quién es esta señora? Esta señora es María de Lourdes Alcíbar de Lasso, la esposa de Guillermo Lasso, del presidente, la primera dama, ¿no? La primera dama de la nación. La vamos a invitar a Abraham, te vas a ocupar tú de esto, que seguramente te llevas muy bien con la familia Lasso. Para dentro de 2 semanas, ya adelanto, vamos a tener acá en la radio, en la M750 en la Argentina, en Pichincha Universal, en Pichincha, le he dicho mal, Radio Pichincha en el Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia, en Sin Antena en Paraguay, y en La Última Hora en España vamos a tener a Irene Montero, ministra de Igualdad en España, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de la Mujer en Argentina, y Anaí Durán, ministra también de la Mujer del Perú. Las 3 juntas las vamos a tener no la próxima semana, sino la siguiente, así que está invitada la señora de Lasso, por si quiere aprender un poco de verdaderamente lo que son mujeres. Bueno, llegamos hasta acá, ya me provocaste, ¿viste, Abraham? Llegamos hasta acá, viene una segunda hora que es imperdible, nos está esperando Guillem Balaguer, periodista deportivo, autor de la biografía última de Diego Armando Maradona, imperdible, y bueno, y muchísimo más. Seguimos en La Pizarra.